Este 30 de marzo se cumplen 19 años de la masacre del taller textil de la calle Luis Viale. Esta masacre, que algunos llamaron tragedia, pudo haber sido un hecho evitable. Murieron 6 personas, 5 menores, una mujer embarazada. Y yo recuerdo que en esa época era como estos días, primeros días de otoño, todavía con calorcito. Generalmente a mí me tocaba salir a la calle y era, bueno, sacar un periódico quincenal en Renacer era, bueno, tratar de estar detrás de la noticia de lo que ocurriera dentro de la colectividad boliviana, ¿no? Y con respecto a otros temas que era de interés social también. Esta tarde, mejor dicho, yo justo salí sin cámara. Un momento de esos que entré en dudas y dejar la cámara o no dejar la cámara, bueno. Finalmente, después de dudar, dejé mi cámara fotográfica. La cámara fotográfica por ahí era el instrumento más importante para estar en guardia. Y de casualidad, entro, en esos momentos había muchos ciber en la ciudad, ¿no? Entro a un ciber y una compañera me comenta del suceso. Lo veo por internet y no tenía la cámara, entonces tenía que volver a mi casa por la cámara. En ese momento estaba por la zona de Parque Centenario, que estaba relativamente cerca de Luis Viale 1269, donde estaba el taller que se incendió, y producto de ese incendio ocurrió ese hecho que, bueno, que concitó el interés de toda la prensa en su momento. Pero bueno, no era un secreto a voces lo que ocurría en el trabajo de los talleres textiles, ¿no? Ya habíamos publicado en nuestro medio, en Renacer, hechos de explotación, situaciones anómalas y de alguna manera también de mejoría económica a través de la primera presidencia del gobierno de Kirchner. Recordemos también que a Ibarra, el anterior intendente porteño, lo habían sacado de su cargo por el incendio de Cromañón, y que hacía unos días nomás había asumido Jorge Tellerman, que ahora es tercer candidato que va por la lista de Larreta, ahora en unos meses las elecciones porteñas de senadores y diputados, para que veamos cómo se van acomodando las fichas de la actualidad con respecto a las cosas del pasado. Bien, en ese momento, cuando llegamos, vimos al cónsul, en ese momento Álvaro González Quint, y vimos a alguna gente de la colectividad que luego serían protagonistas de lo que pasó, con cámara también, como nosotros, tratando de registrar. Muchos curiosos, pero por sobre todo era una situación terrible porque muchos de los sobrevivientes, habían como 60 y pico de personas, tenían que ir a buscar un lugar donde cobijarse, porque los talleres textiles de esa envergadura eran como lo que se llamaba en ese momento un sistema de cama caliente, ¿no? O sea, esa fábrica no dormía nunca, la gente trabajaba 12 horas, 16 horas, dormían un poquito, comían todo, a lo sumo le quedaba por ahí parte del sábado y el domingo como día de descanso, si es que descansaban, porque la gente, ese sistema es pagar por tanto, o sea, por producción. Cuanto más producías, más ganabas. Ese sistema que estaba a la vista de todos, porque de alguna manera esos chicos que vivían en ese taller iban a la escuela, vivían en esas condiciones infrahumanas, ¿no? Como nos contaba una de las sobrevivientes, tenían 2 baños para 60 y pico de personas, las instalaciones eléctricas eran muy endebles, y justamente un par de semanas antes ya había habido un aviso por un cortocircuito que ocurrió ahí. Es más, a mí un funcionario sospecha que haya sido intencional, ¿no? Porque ustedes saben que lo de Cromañón se cargó Aníbal Ibarra, y bueno, esto era por ahí una forma de sacárselo de encima también a Jorge Tellerman. Vaya a saber lo que estuvo en juego, pero de hecho
las condiciones laborales en las que estaban estas personas, la mayoría del cantón Coana, una zona lacustre del departamento de La Paz, fueron la mayoría que fueron traídos por Sillerico, que era uno de los capataces, junto con Correa, que no era boliviano, que también era capataz y que trabajaba para Fischberg y Geiler, que son los dueños de ese predio y los jefes de toda esa organización, si se quiere llamar, de explotación. Ya sabemos, ¿no?, que las muertes bolivianas lamentablemente valen menos que otro tipo de muertes. No hubo justicia, reinó la impunidad y la prensa argentina, porque sus auspiciantes eran justamente los dueños de los beneficiarios de determinado tipo de marcas, porque recordemos, en ese contexto también recién estaba surgiendo o surgía el polo comercial de la avenida Avellaneda. No existía antes la avenida Avellaneda como un polo comercial si no fuera por ese pujante industria textil, así como la Salada, ¿no? La Salada comenzó siendo solamente un predio y se creció habiendo 2 predios más. En ese contexto, en Bolivia también recién había asumido Evo Morales y ante la situación había mandado una comitiva para escuchar o para ayudar o para ver que se hiciera justicia o asistir. Pero bueno, el Estado Plurinacional de Bolivia, en ese momento todavía no era Estado Plurinacional, tenía meses apenas, todavía seguía siendo República de Bolivia, tenía pocas posibilidades de ayudar y dejaba expuesto también que parte de sus funcionarios, como en el caso del cónsul González Quint, eran parte del problema, porque ellos hacían de juez cuando había un problema de litigio de no cobro por parte de algunos trabajadores, y eso es bastante grave, ¿no? Entonces, la colectividad boliviana en Argentina recibió la visita de estos funcionarios. Organizaciones sociales de la colectividad alojaron a la gente que se había quedado sin ningún lugar donde poder dormir, y empezó el movimiento de, bueno, tenía que haber justicia, tenía que haber un tipo de movimiento reparatorio. Y bueno, ya contábamos que los anunciantes, estas grandes empresas, grandes marcas que tenían sus publicidades en los grandes canales de televisión, se aprovechaban de este sistema que algunos llamaron trabajo esclavo. Bien, empezaron a surgir 2 grupos. El grupo de Gustavo Vera, que empezó a apuntar sobre estas marcas, pero por sobre todo también a los medianos y pequeños talleres. Y se hacían scratches, ¿no?, donde de pronto parecía que la cosa, por ahí un efecto no deseado, pero se apuntaba a los medios, grandes medios de comunicación apuntaban a los bolivianos, ¿no?, porque tenían esos talleres que evidentemente no estaban registrados, porque así como la gente en ese momento, previo al 2006, se le pedían un contrato de trabajo que le diera su patrón o su jefe, o sea, las condiciones te empujaban a la ilegalidad. Y la gente venía de ilegal, y los que explotaban a esta gente que venía de Bolivia le retenían los documentos. Hubo todo un sistema que era funcional a la economía también de Argentina. O sea, era un sistema capitalista donde alguna gente tenía que ser explotada, y eran esta gente que venía de Bolivia, que muchos de ellos no conocían ni siquiera una ciudad en la misma Bolivia, y venían directamente acá a Buenos Aires, que es una megalópolis, ¿no? Dentro de la colectividad empezaron a haber manifestaciones que defendían el tema del trabajo no registrado, querían posibilidades de registrarse como talleres, y ahí toda una puja que duró años, y mientras tanto quedaba expuesta esta situación endeble, y a través de los años lo único que llegó a darse como efecto fue que muchos de estos talleres tuvieran que mudarse al conurbano, donde no estuvieran tan cerca del centro político. O sea, Luis Viale quedaba a 6 kilómetros de la Casa Rosada. Eso no podía ser posible. Entonces, como efecto político, pasó eso. Por otro lado, dentro del ámbito de la comunidad surgió el liderazgo de Alfredo Ayala, y por otro lado, Alameda, que obtuvo el padrinazgo de cardenal Jorge Bergoglio,
y después el Papa Francisco. Se realizaron actividades de memoria, recordatorios los subsiguientes 30 de marzo, ¿no? Primero fue Gustavo Vera quien tomaba digamos, la bandera de ese incendio, reclamaba justicia. Después lo hizo una organización de jóvenes de la comunidad Simbiosis Cultural y actualmente lo lidera Lourdes Hidalgo, que es una de las sobrevivientes de la masacre. La situación no cambió tanto. Hubo otras muertes en otros talleres porque no se solucionaron las cuestiones más importantes que tienen que ver con la producción económica en ese rubro, ¿no? Hay que abaratar los costos, por eso Lourdes, a través de muchas declaraciones, y ya también se dice que las prendas que compramos nosotros están manchadas de sangre. Bueno, no hubo justicia, hubo un juicio, se le apuntó únicamente a los capataces, Correa y Sillerico, que se les dio una pena, pero que al día de hoy, 19 años después, están libres, ¿no? Jamás se apuntó a los beneficiarios de esa explotación, que era Fischer y Geiler. Inclusive, en este momento, ese edificio destruido, Lourdes Hidalgo quiere que sea un sitio de la memoria, ¿no? Para que no se repitan esos hechos, para que de alguna manera las nuevas generaciones conozcan de ese caso, que si no fuera por esta movida donde hay también gente que la acompaña, quedaría al olvido, porque lo que son las autoridades porteñas prácticamente lo que quieren es olvidarlo. Le dieron autorización a los dueños para que hagan lo que quieran. Sin embargo, ahí hay una puja social para ver qué se hace con ese edificio, porque lo ocurrido no fue un caso más, o sea, fue una masacre donde hubo responsables, donde quedaron impunes estos responsables, y hay toda una comunidad y toda una sociedad que no quiere olvidar, porque evidentemente si se olvida puede volver a ocurrir.